Bienvenidos a un nuevo video. En este caso, el análisis y la opinión de uno por uno entre el Chelsea y Manchester United que se jugó por la Premier League. Un partido importante porque desde la previa era un partido importante para los dos equipos, como acabo de mencionar, porque para el Chelsea era un partido para acercarse a Liverpool, para alejarse un poco de sus perseguidores y para poder entrar a la próxima Champions. Decir hoy que el Liverpool, al perder contra el Manchester United, y si los demás equipos que están, que si no ando mal, son el Everton, el Sunderland, ganan su partido mañana, que la tienen un poco difícil porque el Everton contra el Liverpool y el Sunderland contra el Aston Villa. Dos equipos que están en puestos de Champions, en los primeros 5 puestos. Son equipos difíciles, entonces ahí se le puede hacer el favor al Chelsea. Ahora, el Liverpool está por encima del Chelsea. Si el Liverpool gana, se le amplía la diferencia para poder alcanzarlo. Entonces te preguntarás, ¿por qué el Chelsea debe de ganar este partido? ¿Por qué era importante para el Chelsea? Porque el Chelsea, si no gana... No, Chelsea que ya creo, si Chelsea sale eliminado de la FA Cup y solo se dedica a la Premier y se le amplía mucho la distancia contra el Liverpool, el Chelsea no va a jugar no solo Champions, ni siquiera va a jugar Europa League, va a jugar Conference. Porque para la gente que no sepa, la Premier, el espacio o el cupo o el boleto que te envía a la Europa League no la da por la Premier, la da por la FA Cup. Por la Premier te da la Conference. Entonces, la tiene muy jodida el Chelsea al haber perdido este partido. Necesita ganar todos los partidos que le quedan. Y si puede, obviamente ganar la FA Cup. Pero bueno, veremos qué pasa con el Chelsea. Ahora vamos por un poco por el Manchester United. El grande de Inglaterra, para mí. El Manchester United necesitaba ganar este partido para consolidarse un poco más en el tercer puesto, para por lo menos matemáticamente tener una ventaja de 3 puntos contra el Aston Villa, que mañana juega contra justamente el Sunderland, y para obviamente, como dije, mantenerse fijo en esa posición y así ir a la próxima Champions. Es decir, que creo que la última vez que el Manchester jugó una Champions fue en 2022, por ahí ya hace un muy buen tiempo, y para poder ir a la próxima Champions, y obviamente también porque había perdido contra el Leeds United. El Manchester en Old Trafford en un partido necesario para ganar por esas dos situaciones, para no ir con una racha consecutiva de 2 derrotas, una derrota, una victoria. Es verdad que hoy el Manchester United no jugó bien, pero no, fue el más determinante, y eso es algo que voy a decir un poco con lo que vaya siguiendo el video, ¿no? El análisis en sí. Entonces, para el Manchester United era un partido muy importante por esas dos razones: para solidarse su posición en la tabla de la Premier, para ir o ocupar un cupo de Champions, y para obviamente la sensación de los jugadores de, aunque perdieron contra el Leeds, le ganaron al Chelsea, no hay de qué preocuparse, ¿no? Entonces, para los dos equipos, como acabo de mencionar, habían ciertos puntos, ciertas cosas que desde los papeles era necesario la victoria. Era necesario este triunfo por varias razones, como ya expliqué. Yo creo que ahora que expliqué un poco la previa o las razones de cada equipo, vamos al análisis en concreto. Bueno, el partido inicia con todo. El partido ya inicia con un Chelsea que iba por la victoria. Un partido donde obviamente, también se me olvidó decir, jugó Enzo Fernández, que había sido, digamos, exiliado por 2 partidos. Contra el Pavor o algo así por FA Cup, un equipo de tercera, cuarta división, no me acuerdo el nombre. Y otra que fue justamente contra el City, donde fueron goleados 3-0. Entonces volvió Enzo Fernández. Obviamente decir que Enzo demostró las razones por las que es titular. En este partido Enzo Fernández fue muy necesario en cuanto a defensivo, ofensivo y creativo. Hay uno que otro pase de Enzo Fernández en el mediocampo bárbaro para dejar, no sé, solo a Cole Palmer, uno que otro jugador. Pero bueno, vamos allá. Eso va a ir un poco en el 1 por 1. Entonces el partido ya inicia con todo, y el partido inicia con un Chelsea dominante, con un Chelsea que va a buscar obviamente la victoria. Entonces el Chelsea empieza a generar jugadas de peligro, empieza a tener la posición y el dominio del partido en los primeros 45 minutos, pero sin ser peligroso, sin tener una clara, hasta que aparece una de Estevao que se la abren, que se la pasan a Estevao, que gambetea y mete un zurdazo bárbaro que da en el palo.
literalmente, dan el palo, parecía gol. Y así tuvo varias el Chelsea que en el primer tiempo fue dominante, fue el que tenía la posesión, fue el que hacía las triangulaciones, obviamente era local, entonces necesitaba tener esa valentía. Y la verdad es que el Manchester United no tuvo muchas jugadas, hasta que esa vamos a ir, no tuvo muchas jugadas, pero tuvo que una que otra aislada. La primera fue una de Mateus Cunha donde no controlaba bien. ¿Cómo se genera este juego si no normal es a través de una triangulación que inicia en Mbeumo, el Dalot, todo está en el campo casi área de Lamens, en el área del Manchester United? En Mbeumo, Dalot a Bruno que mete un pase de primera bárbaro donde Mbeumo se desmarca, sale de su propio campo y se va solo, galopeando hasta el área de Robert Sánchez. Cuando llega ahí, le mete el pase para atrás para Mateus Cunha, que no definió de primera. Mateus Cunha quiso controlar, pero se le fue muy larga la pelota y termina cometiendo falta y le terminan sacando amarilla como por ahí el minuto 20 o por ahí fue ese ataque. Fue una jugada aislada porque el Chelsea estaba siendo el dominador, el que tenía la posesión, el que jugaba a través de las triangulaciones y a través de los pases cortos, tiki-taka, pero sin tener una clara, generando peligro, pero sin tener una clara. Mientras que el United había generado, yo creo que entre las más claras del partido, junto a la de Estevao que da en el palo, pero con un Mateus Cunha que quiso controlar para poderla, no sé, colocar en un ángulo, en vez de pegarle de primera. Y ahí el Manchester United había dado la más clara para el partido para ellos. Entonces, a través de ciertos pases escandalosos y muy buenos de Enzo Fernández en el mediocampo, que hoy Enzo Fernández jugó más atrasado, jugando con Caicedo como un doble 5, él un poco más suelto obviamente que Caicedo más posicional, y con un Cole Palmer que medio centro tirado un poco a la derecha, ¿no? Porque es zurdo, pero como un medio centro, un enganche, un media punta, ¿no? Tirado un poco a la derecha. Pero así con obviamente un mediocampo de tres, un mediocampo forma un poco triangular, si le quieres poner, o sí. Entonces un Enzo Fernández que la verdad metió mucho pase entre el medio del partido, entre la mitad del primer tiempo. Un Enzo Fernández que había metido 2 pases y no normal muy, muy buenos. Un Pedro Neto que atacaba pero que no era más peligroso hasta que, si no ando mal, se lesiona Estevao a través de una jugada donde la recibe casi solo y donde se manda a galopar, pero creo que recibe el estirón y se termina frenando y Luke Shaw lo alcanza y lo empieza a estorbar y define con la derecha, con su pierna mala Estevao, y la termina agarrando Lamens. En ese momento hacen un cambio, sale Estevao, entra Garnacho para la sustitución. Obviamente cambia de banda Pedro Neto, y durante ese tiempo el Chelsea atacaba un poco más por Garnacho que por la parte de Pedro Neto, sin ser peligroso, como estoy diciendo varias veces, siendo un poco peligroso, eso sí, mejor dicho, pero sin tener una jugada clara. La verdad es que el Chelsea, aunque era el dominador, aunque la verdad se merecía un poco el primer gol en el primer tiempo, pasó lo que era inexplicable a través de una jugada otra vez aislada pero obviamente decir, antes de esta jugada aislada del Manchester United, el Chelsea se había quedado con un hombre menos, porque antes de esta jugada o de que esta jugada se elabore, Bruno Fernández había ejecutado un tiro libre donde Robert Sánchez la termina desviando con los puños, pero se termina llevando por delante, no sé a quién, a Hato, a Fofana, uno de sus centrales era, y se lo termina llevando y le termina dando en toda la costilla, y el jugador sale para recibir la atención médica. Y obviamente cuando esto pasa, el Manchester United tenía la posesión del balón, entonces el árbitro detiene el partido, sale el jugador y en ese momento el Chelsea se queda con 10. Obviamente reanuda el partido, para quien no lo sepan, se puede reanudar el partido con un jugador menos, entonces reanuda el partido, el árbitro, y a través de un pase y de una que otra cosa, un pase que deja solo a Bruno Fernández, con un Cucurella un poco más adelantado y un Bruno Fernández desmarcándose bien, termina agarrando la pelota Bruno Fernández por la banda derecha, y a través de una galopada, de una corrida por toda la banda,
para tirar el centro. Aparece Garnacho y aparece Cucurella por atrás agarrando, intentándolo agarrar, pero él se termina zafando de la marca y termina metiendo un centro bárbaro, cual llega Mateus Cunha, define de primera y se la clava al palo a Robert Sánchez. La verdad, una definición espectacular, obviamente un pase genial de Bruno Fernández, y un Bruno Fernández que, si no ando mal, está a 2 asistencias de llegar al récord de Thierry Henry y de Kevin De Bruyne en las 20 asistencias. Yo creo que faltan, obviamente, si no ando mal, 5 fechas. Yo creo que Bruno alcanza ese récord. Se me hace muy complicado. Casi todos los goles por partido del Manchester del United tiene una asistencia de Bruno Fernández, no de su capitán, del número 8, del genio portugués. Entonces, a través de este gol casi al final del primer tiempo, cambia el partido, porque ya hablamos desde quién se lo merecía, quién era el justo vencedor, o quién necesitaba esta victoria, quién por los méritos que había hecho era el Chelsea. Yo creo que ahí no hay ninguna duda. Y de ahí no ocurre mucho más y acaba el primer tiempo. ¿Qué te puedo decir del primer tiempo? Un Chelsea dominador, como he repetido varias ocasiones. Un Chelsea que merecía, obviamente, un poco, yo creo que ese primer gol de por lo menos ir empatando, porque fue más peligroso. No tuvo tantas jugadas claras, pero fue muy más peligroso que el United, eso 100%. Pero un United que tuvo las dos. Justamente una de Mateus Cunha, que quiso controlarla y se le fue largo, y otra donde Mateus Cunha decidió patear de primera y la clavó al palo. Entonces, obviamente, una segunda jugada y en las dos justamente Bruno Fernández fue muy importante. En la primera le mete el pase a Mbeumo para que se desmarque, y en la segunda le mete el centro al área para que llegue Mateus Cunha literalmente solo. Entonces, la verdad es que el primer tiempo fue un primer tiempo interesante, y ahí inicia el segundo tiempo. Y inicia con un Chelsea obviamente buscando el empate. Un Chelsea que en el segundo tiempo fue mucho más que el United. Creo que en el segundo tiempo el United no tuvo ninguna que tú digas peligrosa, llámame loco. A ver, déjame recordar, pero no creo. Incluso con los cambios que hizo, ¿cómo se le llama? Carrick, el DT de Manchester United. Creo que el Manchester United no pudo generar peligro en el segundo tiempo. No tuvo ninguna clara donde Robert Sánchez haya sido importante. Pero en el segundo tiempo el Chelsea fue muy superior. No se puede decir mucho. Un Chelsea que tuvo, creo que, 2 pelotas en el palo. Tuvo una donde anotó del lap, pero estaba en offside Cole Palmer. Tuvo un huevo de claras, yo creo que decir será la palabra correcta. Además de que fue peligroso, tuvo un montón de jugadas claras, pero sin poder ser determinante, finalizador, sin poderlas terminarlas bien. Y eso hizo que el partido se finalizara a favor del United, que hasta que no hace los cambios, yo creo, el United casi no atacaba. Todo el rato que Mbeumo o Mateus Cunha se querían desmarcar, estaban marcados, la tenían muy complicada, están muy lejos, les costaba mucho salir. Además de que el cansancio de ellos en también ayudar a doblar marcas a sus laterales les complicaba mucho el contraataque. Obviamente Carrick hace cambios, saca a Mateus Cunha, saca a Chesco, mete a Matt Diallo, mete a, ¿cómo se le llama? Mason Mount, y creo que meten a Sirksen por Mbeumo, si no ando mal. Cambia todo el tridente de ataque, pero la verdad no le fue de mucha ayuda, porque como te digo, creo que llámame loco, pero en el segundo tiempo no tuvo ninguna peligrosa el United. Y el Chelsea fue muy superior. Es que no te puedo decir mucho más del segundo tiempo. El Chelsea hizo jugadas a través de la posición y a través del toque rápido, de la triangulación de Paredes, metió mucho centro peligroso. Hubo momentos donde lo tenía debajo de un arco al United, tuvo 2 palos, tuvo el gol pero en offside. O sea, fue tan superior en el segundo tiempo el Chelsea que la verdad se merecía ese gol. Se merecía ese gol, pero no pudo ser tan determinante como lo fue Mateus Cunha con el pase de Bruno Fernández. En pocas palabras, el Chelsea hizo todo lo posible, no lo pudo anotar, y el United con una jugada aislada metió el gol de la victoria. ¿Cómo se le puede decir esto?
Y la verdad es que el United le ganó con solo la camiseta, con pura mística, si lo quieres poner de esa forma. Porque en los dos tiempos de los 90 minutos en sí, en ninguno fue el United justo merecedor para por lo menos tener un gol. Incluso para mí el Chelsea, este partido ante los papeles lo merecía ganar. Pero bueno, el partido no es de merecer, es de quién lo hace, de quién es más determinante. Yo creo que eso todo el mundo está clarísimo. Entonces vamos un poco al uno por uno. Vamos acá, que lo tengo acá. Podamos ir con un total de remates. Mira, el 21 Chelsea, 4 el United. Y mira el total de remates al arco. 3 el Chelsea. No tuvieron tantas claras, pero sí fueron muy peligrosos una que otra. Y uno el United. Fue determinante el United simplemente. Entonces vamos un poco con la formación. Vamos con el local, con el Chelsea. Por parte de Robert Sánchez, el gol yo creo que no tiene culpa. Literalmente le definen como si fuera un penal en movimiento. Complicado para Robert Sánchez parar esa pelota. Tuvo una que otra tajada yo creo que medio importante y una que otra salida también, pero no mucho más. Cucurella, la verdad estuvo bien. Es verdad que un poco de error hay en él en alejarse tanto de su posición para donde mete el centro Bruno Fernández, pero la verdad tuvo un muy buen partido, pero sin ser tan atacante, tan punzante en la ofensiva. Hato, que tuvo un excelente partido. Para mí Hato hoy fue uno de los mejores centrales en sí del partido y creo que uno de los mejores defensores del Chelsea. Tuvo muchos cierres muy buenos contra Mbeumo, contra Chesco. Tuvo muy buen Hato, un muy buen partido de Hato. Fofana, que justamente él fue el que salió. Fofana, que estuvo ahí, que al salirse por el dolor muscular que sentía en la parte acá del cuerpo, en las costillas, quedaba con un hombre menos el Chelsea, y eso habilitó obviamente con un error de Cucurella en no marcar a Bruno Fernández. Habilitó que el Chelsea, bueno, el Manchester United metiera el primer gol del partido, pero echarle la culpa a eso Fofana no lo creo tampoco. La verdad fue un muy buen partido de Fofana, pero sin ser, para mí Hato fue el mejor de la defensa. Malo Gusto, que estuvo bien, pero fue mucho menor, fue menor que Cucurella. No creo que tuvo tanto ¿cómo decirlo? Tanta importancia en el ataque, ni siquiera en la defensa tanto, porque no atacó, el Manchester United atacó mucho por el lado de Mbeumo más que nada. Enzo Fernández, que para mí hoy tuvo un muy buen partido, que terminó saliendo por literalmente ya no le daban las piernas, se le engarrotó la pierna, terminó saliendo de cambio, o sea, ya no le daba. Y un Caicedo que la verdad estuvo bien, pero que no fue muy determinante en una que otra. Pero bueno, Caicedo que tuvo una que pasó al lado del palo, sí es cierto, que remate y pasa al lado del palo. La verdad es que Caicedo también estuvo un poco bien, a eso sí también le sube. Pedro Neto, que al inicio juega por la banda izquierda, luego lo cambian. La verdad es que Pedro Neto también fue un poco bueno en ofensivo, metió uno que otro centro peligroso. Creo que la mayoría de centros que le cayeron al Chelsea muy peligrosos, que dirías, uff, cómo se salvó el United, fueron por parte de Pedro Neto. Cole Palmer, y que tuvo un partido decente. No creo que fue un muy buen partido de Palmer, no tuvo una que otra maravilla. La verdad es que no fue un gran partido de Palmer. Por parte de Estebao terminó saliendo casi a la mitad del primer tiempo, no se le puede decir mucho, pero la más peligrosa que tuvo, o la que pudo mejor finalizar, literalmente dio en el palo, pasó al lado. Y Delap, que bueno, estuvo bien, más ganas que determinación, pero estuvo bien Delap. Tuvo una que otra, creo que hubo una de Delap en el palo, pero no mucho más, yo creo. Por parte del Manchester United, Lamens, yo creo que hoy Lamens tuvo una que otra tajada importante. Fue también un poco importante para la victoria. Es verdad que no fue tan utilizado, porque justamente las más peligrosas del Chelsea dieron en el palo por un cabezazo y eran muy complicadas para Lamens. Literalmente le cabeceaban enfrente. Pero yo creo que no tuvo tanta complicación Lamens. Es verdad, se me había olvidado esta, pero hubo una de Enzo Fernández a lo quite, donde Enzo Fernández se mete al centro o al área chica de Lamens, empieza a pelear la pelota
creo que contra Masraoui y Dalot, creo que si no ando mal, la terminan perdiendo ellos dos, la terminan reteniendo Enzo Fernández, literalmente como si fuera un penal, abre el pie y pasa al lado. O sea, esa fue otra jugada muy clara, se me estaba olvidando que pasa al lado. Pero bueno, la de Lamens, yo creo que Lamens estuvo bien. La mayoría de pelotas que le metieron casi eran al palo, entonces eran muy difíciles de atajar. Yo creo que estuvo bien. Dalot, y más o menos, no creo que fue muy necesitado en el ataque, pero defensivamente no sufrió tanto. Masraoui también estuvo más o menos. Heaven, Heaven una que otra que podía haber, ¿sabes? Y casi cometió una falta con un buen tiro libre para cobrar por el Chelsea que no la supieron ejecutar bien. Pero Heaven yo creo que fue un poco el más verde de la defensa. Shaw, o Chao como se pronuncia, estuvo yo creo que bien, no tuvo tantas complicaciones. Más que nada fue por parte de Estebao donde sí sufrió un poco más. Pero es que Pedro Neto siempre que le gambeteaba no se abría. Sí, lo cortaba más para atrás, cortaba la jugada o gambeteaba para atrás para meter el centro. Entonces por eso no se le complicaba mucho a Luke Shaw. Casemiro, que hoy estuvo bien, tuvo un muy buen partido Casemiro. Meino que tuvo otro muy buen partido, un partido muy bueno en cuanto lo que es la marca, la presión, en cuanto es el trabajo sin pelota, fue un muy buen partido de Kobbie Mainoo. En Mbeumo, que tuvo un buen partido en Mbeumo, sin ser tan determinante en ataque, pero muy buen partido en Mbeumo. Bruno Fernández, que no se le puede decir mucho, en las dos jugadas aisladas o las jugadas más peligrosas del United, él estuvo ahí, él fue el que orquestó. En la primera le mete el pase en Mbeumo, que termina controlando mal Mateus Cunha. Y en la segunda él es el que mete el centro al área chica, pero como si fuera un penal de movimiento para que Mateus Cunha defina. La verdad es que Bruno Fernández siempre tiene un partido por lo menos de 8. No hay mucho que decir. Aquí una persona, para la gente de YouTube, lo siento, alguien me dijo hola por Kick Aloxerus. Hola, no sé si seas acá, pero bueno, hola. Lo siento. Estoy analizando el partido bueno, ya casi finalizo el video. Pero bueno, gente de YouTube, sigamos, porque si no, luego se me va un poco. Por parte de Mateus Cunha, yo creo que fue un partido bueno de Mateus Cunha. Tuvo la que cerró, la que la quiso controlar, pero se le fue larga. Pero la segunda, cuando aprendió de sus errores, la metió en un palo. Mateus Cunha fue determinante. No tuvo un gran partido, pero fue muy determinante. Y Chesco, que ahí estuvo Chesco, que también más con ganas, porque es que de verdad que Chesco retrocedió un poco más, porque al verse las marcas, siempre quedaba Caicedo muy suelto. Entonces, para evitar que Caicedo hiciera un poco más de ataques, que se subiera un poco la masa del ataque, Chesco se encargaba de retroceder y marcar a Caicedo, porque Bruno estaba más suelto. Bruno no se encargaba de marcas, era un jugador más suelto. Y Kobbie Mainoo se iba con Cole Palmer, Casemiro con Enzo, y quedaba Caicedo como Bruno Fernández. No iba a marcar a Caicedo, porque yo creo que esa fue una explicación táctica, que un Bruno Fernández más suelto, Chesco se encargaba de marcar a Caicedo. Entonces así, por eso un Chesco que no estuvo tan presente, pero bueno, que hizo un trabajo para marcar a Caicedo. Y no mucho más yo creo que decir de este partido, ¿no? Un partido que fue importante para cada equipo y que ganó, no el mejor, pero sí el que metió la bocha ahí, literal. Entonces, espero que les haya gustado este video del análisis en corto, la puta madre, entre el Chelsea y Manchester United y no mucho más. Gente de YouTube, si te gustó el video, te lo agradezco. Chao.